Bueno, como ya les mencioné anteriormente, este es un proyecto de vinculación de la UTPL. El tema es Derechos de la Migración Juvenil en el Ecuador. Y vamos a empezar ya. ¿Qué es la migración juvenil? Bueno, la migración tiene muchos conceptos. En este aspecto nos vamos a enfocar sobre la migración juvenil. Se puede decir que la migración es la movilización de una masa de personas de un lugar a otro. ¿Ya? Pero en este caso nos vamos a referir a la migración juvenil. Que la migración juvenil no es más que una inversión que los jóvenes hacen para buscar mejores oportunidades de producción social, ya sea estas a través de estudios, trabajos, formar familias, entre otras. Vamos a continuar con ¿qué influye a esta decisión de los jóvenes de emigrar a otras partes? Les recuerdo que también existen tres tipos de migraciones que son la migración externa, interna y local. La migración externa es la que todo el mundo, bueno, opta, que es migrar a otros países. La migración interna es la que se da dentro de nuestro territorio nacional. Y la migración local es la que se da dentro de nuestra provincia. O, por ejemplo, migración de las zonas rurales a las zonas urbanas en busca de mejoras, ¿no? Por ejemplo, eh, la gente que vive en el campo sale a la ciudad en busca de mejores oportunidades. ¿Ya? Bueno, como primer punto tenemos la búsqueda de trabajo decente. Es verdad, eso es como un punto de partida para que exista la migración juvenil, que los jóvenes buscan un trabajo decente y esto lo forman mediante otras ciudades o también las mismas lugares donde trabajan les dan la opción de mudarse a otras partes. ¿Ya? Seguido tenemos las mejoras, las mejores condiciones de vida. ¿Ya? Seguida tenemos la educación y reunificación familiar. A veces muchas personas migran a otras partes porque tienen familia, por educación, por prepararse para buscar mejores formas de trabajo y todo lo relacionado con ese ámbito. Y también por razones humanísticas, puede ser violencia, opresión, guerra, falta de oportunidades, etcétera. ¿Ya? Sigamos con, ¿cuál es el deber de la Constitución en este punto de la migración juvenil? Bueno, nuestra Constitución es muy amplia, entonces yo le resumí unas 3 o 4 que son un poquito más relevantes que las demás. Primero es brindar una posibilidad gremial en compañía de una vida digna. ¿Ya? Lo segundo es eliminar la pobreza y fomentar la redistribución de los recursos y la riqueza a fin de minimizar los casos de emigración juvenil. Como lo hablamos ayer, todos somos ricos, pero se debe compartir esa riqueza equitativamente. Eso lo hablamos el día de ayer. Luego tenemos planear el desarrollo nacional de forma sostenible, equitativa y solidaria en el territorio. ¿Ya? Eso es lo que debe hacer la Constitución, como para garantizar que no existe migración juvenil y también, si es que la existe, velar por eso. Tenemos a continuación unos antecedentes históricos que muchos recordarán. Eh, por ejemplo, la migración empezó en los años 30, donde los primeros ecuatorianos daban sus primeros pasos a tierras extranjeras, como lo hablamos anteriormente, en búsqueda de nuevas oportunidades y una mejor calidad de vida. ¿Ya? Para los años 50, un número grande de ecuatorianos o de personas ya se movilizaba a lo que es Estados Unidos o España. Principalmente las personas que emigraban fueron de las provincias de Azuay, Cañar y Loja. Para los años 90, pues todo el mundo recordará que hubo un conflicto interno muy grande que fue el feriado bancario y muchas personas tuvieron que salir a buscar nuevas oportunidades de vida, nueva calidad de vida y muchos dejaron a sus familias atrás y también fue causa de que se explote la migración juvenil, porque muchos jóvenes tuvieron que emigrar para poder sustentar a sus familias.
preguntarán cuáles son los destinos donde mayoritariamente se concentran migrantes. Y en este caso lo tomé del portal del INE, ¿ya? Donde los destinos de los ecuatorianos para migrar principalmente se encuentran en Estados Unidos, como lo pueden ver ahí en el punto azul. Luego tenemos a la madre patria, que es España. Seguimos con Canadá. Tenemos Italia también, que ocupa un lugar que muchos ecuatorianos migran a Italia. Y tenemos una tasa de porcentajes, donde el 43.61% migra a lo que es Estados Unidos y Canadá, seguida del 35.09% que migra a España. Y luego se encuentra Italia con el 7.20%. También tenemos lo que es migración a nivel sudamericano de países cercanos. Por ejemplo, tenemos migrantes en Venezuela o viceversa, venezolanos que vienen para nuestro país o ya sea para Colombia, Chile. ¿Me escuchan? Hola. Hola, Sí te ¿sí me escucho. escuchan? Hola. Bueno, seguimos Sí, se con... te escucha. Ok, Sí te escuchamos, sí te escuchamos. gracias. Seguimos con lo que es Colombia, que también tenemos migrantes allá, y Chile. Los tres sudamericanos presentan un alto índice de migrantes, a excepción del resto de Sudamérica, ¿no? Por eso no lo ubiqué en el mapa. Cabe mencionar que los hombres ocupan el 47.11% en la tasa global de migración. Y por encima están las mujeres con el 52.8%. Ellas son las que encabezan el tema de la migración. A continuación hablaremos de los derechos de los migrantes. ¿Cuáles son los derechos de los migrantes? Hay una infinidad, pero yo puse los más relevantes. Bueno, unos más relevantes. Unos tenemos la movilidad humana que, como lo dice el artículo 40 de la Constitución de la República del Ecuador, es reconocer a los individuos el derecho a emigrar. O sea, todas las personas tenemos el derecho a salir de un lugar e ir a otro, ya sea por trabajo, por lo laboral, por los conflictos internos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Después tenemos los derechos de la defensa. ¿Ya? Esto se encuentra en el artículo 77 de la Constitución. Esto nos dice que toda persona, ya sea que cometió un delito en tierras extranjeras, tiene el estado donde se hizo el delito, tiene la obligación de citar a las entidades del país donde eres o donde es la persona para llevar el respectivo proceso. ¿Ya? En la tercera tenemos el derecho de independencia, el cual nos dice el artículo 66 de la Constitución, que toda persona tiene derecho a transitar libremente por el territorio nacional, salvo el caso de excepciones donde el juez te prohíba la salida de un lugar, ahí no puedes transitar, pero del resto puedes transitar libremente. Claro, sujetándote bajo las leyes del país. Ya sé, esto también aplica para países extranjeros que a veces quieras irte a Colombia, España, tienes que acatarte las leyes de ese país. Y la seguridad social, que también nos habla en el artículo 367, que es el sistema de seguridad social. Esto encierra lo que es mayoritariamente salud. Por ejemplo, en este caso, la salud es primordial, es un derecho universal, se puede decir. Entonces, esto encierra a todas las personas extranjeras que se encuentran en otro país para que tengan acceso a la salud. Por ejemplo, en este caso, hablemos de la vacuna para el COVID, por ejemplo. Seguidamente tenemos unos problemas que enfrenta lo que es la migración juvenil, bueno, que causa la migración juvenil. ¿Ya? Y les pongo los problemas.
Por ejemplo, uno de los problemas que causa la migración juvenil es que genera pobreza. Por ejemplo, al migrar a otra parte, las zonas donde son, o sea, donde son originarios, no tienen producción, obviamente, porque van a otras partes a buscar mejoras de vida, ¿no? Y eso genera pobreza, ¿no? Por ejemplo, el abandono total de tierras. Esto pasa, por ejemplo, en las personas que vienen del campo, a veces se van a, a, a otras partes, por ejemplo, trabajan en una compañía. Entonces, esas personas ya no sienten ese amor por la tierra, entonces buscan mejores calidad de vida, entonces, qué mejor que hacerlo que en una compañía y acostumbrarse al ámbito de la ciudad. Entonces, así es por ese motivo que nuestras tierras a veces se van quedando, ya quedan como zonas para residenciales, terrenos de lotes y todo eso. ¿Ya? Crecimiento del analfabetismo. Esto encierra que las personas migran y llevan a niños con ellos y a veces no tienen la oportunidad de ingresar a una educación o a un sistema semipresencial o a un programa de talleres o seminarios donde se les pueda lo que es enseñar y promover el conocimiento de, de habilidades, por ejemplo, leer, estar a la vanguardia con la tecnología y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? La disolución de hogares. Esto también es un problema que nos presenta la migración juvenil, bueno, migración en el ámbito global, porque al momento de que una persona parte a otro lugar, pues ya sea por un lapso largo de tiempo, entonces siempre va a haber llega el nuevo y el ex, se puede decir, entonces siempre va a haber una disolución de hogar, por lo que por la distancia, y eso ocurría más en lo que es en tiempos anteriores porque no había comunicación. Hoy en día, malo que bien, estamos conectados, nos vemos a través de una videollamada o si no, a través de un chat. Tenemos más comunicación, más cercanía. ¿Ya? Y la quinta es la pérdida de los valores morales, entre otros. Esto encierra que los migrantes, por el simple hecho de migrar, bueno, en el ámbito global también juvenil, van a otras partes y al no tener un sustento en el lugar que van, lo que hacen es hacer actos vandálicos como robar, dañar a la sociedad, y eso hace que tú pierdas los valores como persona y haces quedar mal a un país. Y eso a veces lo vemos mal porque por uno a veces pagamos todos, uno se paga todos. ¿Ya? A continuación les presento las medidas adoptadas de migración. En este punto, sí vale ponernos en los zapatos del migrante. Bueno, ¿qué sería bueno que les sucediera a ustedes si fueran migrantes? No vale recordar que la distancia más corta entre dos personas es una sonrisa. ¿Ya? Por ejemplo, en este punto yo he optado por ubicar el desarrollar vías legales para el trabajo temporal. Por ejemplo, hoy en día se están dando, por ejemplo, en Estados Unidos hay la opción de migrar a través de las visas, creo que son las visas B1, la que te permite ir a laborar por un lapso de tiempo. ¿Ya? Y es muy bueno porque a veces muchas personas en los países extranjeros son víctimas de delincuencia y pierden sus pertenencias o lo que llevan y no tienen para regresar a su país natal. Entonces, si fuera bueno que el Estado o el gobierno, las entidades competentes fomenten esto para que las personas se puedan dedicar o ofrecer sus servicios de trabajo para recolectar y poder volver, comprar su pasaje para regresar a su país natal. ¿Ya? Luego tenemos el trabajar con sentimientos de empatía. Bueno, trabajar los sentimientos de empatía. Eso quiere decir que al migrante que recibamos, bueno, que llega ya sea de otra parte o localmente, debemos tratarlo de una forma amable porque no sabemos qué es lo que
el camino que ha recorrido o los, los problemas que haya tenido que enfrentar para poder llegar al lugar de trabajo, al lugar destinado, y no siempre van con el afán de hacer daño, sino que a veces van con, perdón, con la idea de ayudar a progresar a la localidad. Ya, perdón, se me fue muy rápido la diapositiva. Como tercero tenemos desmitificar los prejuicios con criterio y conocimientos. Como les había dicho anteriormente, no llevarnos la idea de que por uno pagan todos. Por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, en el Ecuador, han visto el caso de muchos venezolanos que llegan y a veces hacen daño, lo han visto por las noticias, ¿no? Y eso no quiere decir que por unas o dos personas todos los venezolanos sean malos, ¿no? Hay venezolanos que llegan a producir, otros que llegan a invertir, y eso también es bueno. Y viceversa, para nosotros también que vamos a otros países extranjeros, ¿ya? Crear sistemas de protección humanitaria. Esto va de la mano con el primer punto, que ya lo había mencionado, y, y mediante estatutos o sistemas o administraciones se busca crear sistemas de protección humanitaria para que los migrantes tengan acceso a oportunidades dentro del territorio en el que se encuentran. ¿Ya? Después les comparto. Déjenme pasar esto por acá. Las medidas del Estado. Todos se preguntarán, ¿qué hace el Estado para ayudar o prevenir la migración? ¿No? Entonces, tenemos como primer punto desarrollar e impulsar al mundo una política migratoria basada en el respeto, ejercicio de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de todas las personas. Eso va de la mano con lo que les había mencionado anteriormente. En lo anterior se trataba de qué hacer en caso de que fuéramos nosotros migrantes, ponernos en el zapato de los migrantes. Ahorita hablamos de lo que tendría que hacer el Estado, bueno, algunas ideas, ¿no? Dos, generar y consolidar vínculos a las personas migrantes con sus familiares y su país de origen. Muchas personas a veces no tienen comunicación, no saben cómo estarán, las dificultades que estarán atravesando las personas que emigran o sus familiares, ¿no? Entonces eso fuera bueno que los estados se preocupen en ese punto, ¿ya? Promover procesos de interculturalidad y construcción de ciudadanía universal. Esto es fomentar los lazos de las nacionalidades pluriculturales de los diferentes países que a veces se encuentran no, los hacen como de un lado por el simple hecho de pertenecer a una cultura diferente, ¿no? Entonces, eso se quiere fomentar el buen trato o una construcción interculturalidad universal. Como cuarto punto, tenemos el alentar a la permanencia de los ecuatorianos en su país y construir las condiciones que hagan posible el regreso voluntario, digno y sostenible de las personas. Como les había hablado con anterioridad, muchas personas a veces no tienen la forma de regresar al país de origen, entonces se busca que los estados o los consulados o las diferentes entidades que fomenten este regreso voluntario, ¿ya? Entonces, aquí participan, bueno, en este punto participan muchas instituciones como son el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección Nacional de Migración, la Dirección de Asuntos y Servicios Consulares, la Subsecretaría de Asuntos Consulares y de Refugio. ¿Ya? Todas las entidades antes mencionadas participan en este proceso. El quinto es impulsar procesos de desarrollo humano para las personas migrantes y sus familiares y su entorno. También
todo esto va de la mano. Entonces, también se quiere lo que es promover impulsos para las personas, como ejemplo, trabajos temporales para ellas y sus familias, porque la migración puede ser individual o puede ser grupal, o en ese caso hay familias enteras que migran. No solo aquí en Sudamérica o en el continente americano, sino en otras partes, por ejemplo, la guerra que se vive entre Irak, Pakistán, todo ese gremio de ahí. Entonces, familias emigran, pues, por lo general a Europa, a España, España y las zonas aledañas de la región europea. A continuación les presento la bibliografía que pueden consultar, lo que anteriormente les había comentado, habíamos hablado. Tenemos la Tipan Luisa, que es una biblioteca bien amplia. Los instrumentos andinos, que se los recomiendo que lo revisen. También el acuerdo de regulación y ordenación, los convenios de igualdad de oportunidades, y también les indico que hay un Día Internacional del Migrante. El Día Internacional del Migrante se celebra el 18 de diciembre, ¿ya? Ese es un día universal, así como el Día del Trabajo, el Día de la Mujer. Antes de finalizar, me gustaría preguntarles sobre qué opinan ustedes de los migrantes. ¿Piensan que se deben quedar en su país o, o piensan que sí está bien que se movilicen a otras partes? Buenas noches, ¿puedo opinar yo? Claro, sí. Buenas noches a todos. Bueno, yo considero en cuanto al tema de los migrantes que tienen todo el derecho, como la ley lo ampara, bajo los convenios internacionales de derechos humanos y muchos que hay, que sí, es conveniente, sí, pues, de buscar mejores días, ya que si se encuentran en determinado lugar y ahí no ven oportunidades, como tienen todo el derecho también de hacerlo. Opino que sí, sí es correcto buscar otras alternativas. Tendrán muchos contratiempos, unas personas conseguirán lo que buscan, mejorar su nivel de ingresos, sus estudios, concluir, en fin. Pienso que es bueno y como vuelvo a repetir, que como existen los derechos que los amparan, pues está bien lo que hacen para mejorar vidas. Ya, muy bien, gracias. Gracias por la participación. ¿Alguien más tiene algo que quieran aportar de pronto? Bueno, les hago otra pequeña consulta. Muchos ven a los migrantes como una competencia. ¿Realmente lo vemos como una competencia o cuál sería nuestra perspectiva? Bueno, su perspectiva. Hola. Hola Jeffer, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, ¿Me César? ¿Cómo escuchas? estás? Sí, sí te escucho. El tema migratorio es un tema que hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Obviamente, Como tú sí. estabas tomando hace rato el ejemplo de la migración, gente mala hay en todos los países. Se ha visto casos de ecuatorianos haciendo barbaridades en otros países. La delincuencia no tiene nacionalidad, ¿no? Exacto, sí. Eh, lo que sí haría falta es un control de antecedentes penales, porque en países como el nuestro se ingresa cualquier tipo de persona. Entonces, sería al menos saber que están ingresando personas a trabajar y no personas que vienen huyendo de la ley, porque esas mismas personas son las que generan conflictos internos y dañan la reputación del resto que en verdad viene a trabajar. Exacto, por uno pagan todos. Pues. Lo que estabas conversando en ese momento, esa falta de políticas públicas, de reformar el tema migratorio, es lo que genera
problemas internos y a la larga daña la sociedad donde se migra. Es lo que está pasando. Como tú decías, no solo daña en el tema de violencia, sino en el tema laboral, en todos estos temas aquí. Hay que regularizar bien el tema migratorio. Exacto. Eso nomás, Jeffer. Ya, y gracias César por tu contribución. Y bueno, tengo otra pequeña planteamiento que, como les había mencionado anteriormente, ¿por qué sentimos la llegada de migrantes a nuestro país como un desafío? De pronto alguien desee participar. Le repito Hola. Jefito, Sí. ¿me escuchas? Sí, le repito la pregunta. Oye, ¿sientes? Te repito la pregunta. Dice, ¿por qué sentimos la llegada de migrantes a nuestro país como un desafío? Bueno, buenas noches también con todos los presentes. Más bien como un desafío es como ir respetando todo de estos derechos y todos, como Ecuador es un país también que está dentro de este tratado que acoge a inmigrantes. Más bien es como nosotros también, hablando de nuestro país, nosotros también somos un país pobre, digámoslo así. Entonces, prácticamente sentimos que como que la mayoría dice, sentimos que vienen a quitarnos las pocas plazas de trabajo que hay aquí mismo para los ecuatorianos, porque por la necesidad ellos trabajan, qué sé yo, por 5 o 10 dólares diarios. Entonces, es como sobreexplotación hacia ellos mismos. O sea, es eso. Incluso ahora nomás recién escuchamos que un grupo de hermanos venezolanos estaban exigiendo que querían terrenos. Y eso a mí como que sí me dije, chutas, aquí pasa algo, ¿por qué? Yo no tengo un terreno, pero yo trabajo todos los días por conseguir o por tratar de conseguir algo. Pero ir a exigir así que me den un terreno, o sea, eso también ya me parece, o sea, hay los migrantes, o sea, hay en serio, por ejemplo, cuando nuestros ecuatorianos se fueron a España, ellos, imagínate, nadie les dio nada, solitos salieron adelante. ¿Ya? Hola. Sí, Ya. sí te escucho. Entonces, nosotros a ellos allá nadie les regaló nada. Incluso tenemos familiares que están allá aún en España, que están otros amigos en Estados Unidos, en Italia, de mi barrio, de Puerto Guarico. Hay mucha gente que está en España sudándola, trabajando duro, duro. Entonces, o sea, es como ese temor, ¿no? O sea, no venir a exigir, sino como hermanos ayudar a ver qué se puede hacer, sino que no, hacemos de lo contrario, los hermanos migrantes, hacen lo contrario, vienen a exigir, a mendigar, eso, Jefito, eso yo te puedo decir. Ya, ok, Berito, gracias por tu aporte. ¿Alguien más de pronto desea aportar algo? Le repito la pregunta. ¿Por qué sentimos la llegada de los migrantes a nuestro país como un desafío? Quizás a veces sentimos que los migrantes son un desafío por lo que vienen como dijo Vero anteriormente, a quitarnos plazas laborales, pero también hay otra parte que es, hay personas que vienen a invertir, por ejemplo, y generan empleo. Entonces, eso a veces para otras empresas o a otras personas también les presenta una forma de desafío por lo que generan plazas laborales, ¿no? Y también otra porque a veces eh, lo vemos como un desafío porque tenemos la mente de que chuta vienen a hacer daño, hacer mal. Entonces, como lo dijo César y como lo repitió Verónica, no nos metamos en la idea de que por uno pagan todos. En el mundo hay mucha gente, muchas personas ecuatorianos en otras partes que también cometen cosas indebidas, cosas innecesarias y no quiere decir que todos seamos así, sino que erradiquemos esa idea de nuestra mente de que por uno pagan todos, ¿ya? Y otra de las causales es que mucha gente a veces se mete la idea de que vienen
vienen terroristas, en ejemplo, en el caso de los migrantes europeos, dicen que van terroristas en los grupos, o sino que a veces en los grupos se dedican a lo que es la trata de personas. Bueno, eso es un tema un poquito más amplio. Ese ya estaremos tocando en otra charla que haya. Y pues no sé, alguien quiere hacer alguna pregunta, de pronto tienen alguna inquietud, molestia, dolencia del tema. Este es un espacio para compartirlo y también recordar que es la última interacción que tenemos y de antemano pues les agradezco por su participación. Hola. Hola. Sí, sí te escuchamos. ¿Ya? Bueno, Sí, como veo que todo quedó, bueno, espero que lo que les compartí haya sido de total agrado para ustedes, un tema que obviamente es súper amplio, súper amplio, entonces espero que haberles inculcado en su conocimiento un poquito sobre la migración, por qué parte, cómo se da y formas que el Estado puede hacer para proteger a los migrantes, bueno, ecuatorianos en el extranjero y viceversa. Sin más que aportar, me gustaría que enciendan las cámaras para tomar la foto. Y de antemano, mil gracias. Gracias por su atención, su participación y su asistencia. Déjenme tomar la foto nomás, ¿ya? Parece que ahí tengo unas poquitas personas más. No. Tomar la foto. Ya. Eso. Ya. Chicos, de antemano, yo les agradezco a todos por su asistencia. Mil gracias. Espero, como les comenté, haber contribuido un poquito en inculcarles sobre la migración y cómo se da los problemas que enfrentamos todos. Y de antemano, mil gracias. Espero que tengan una linda resto de noche y un excelente resto de semana. Éxitos en su día a día.